Entonces, una vez que ya vimos que la primera parte, que era determinar el valor de la constante, no me ayuda de nada, vamos a la siguiente. Me dice que la recta cuya ecuación es, bueno, al ver que eso es una ecuación, pues yo sé que la ecuación, la manera de escribir esta manera se llama forma general. Por lo tanto, hay otras dos formas para poderla expresar, que es la forma pendiente ordenada al origen y la forma simétrica, de donde por el simple hecho que ya me dan una forma general, sé que puedo obtener alguna de las dos. Luego cuando me dicen que sea perpendicular, pues esta perpendicular ya sabemos que el que me hayan dicho perpendicular obedece a que al ser perpendicular debo de considerar que una pendiente va a ser simétrica y recíproca con respecto a la otra. Saben que simétrico es cambiar de signo, recíproco es intercambiar numerador con denominador. Y entonces al decirme que es perpendicular, podemos nosotros deducir que de esta fórmula yo debo de llevarla a la forma pendiente ordenada al origen. Por lo tanto, vamos a inventar una diferente. Vamos a escribirle que aquí se llama kx y que la otra es k-2. Bueno, vamos a dejarle k-1 para ver la parte importante del procedimiento. Por y menos 9 igual a 0. Entonces, si se dan cuenta es similar, solamente cambié el 18, dejé esta parte del menos 1 para ver cómo es que está afectando en el momento que realizo las operaciones. Entonces, de esta, yo sé que lo debo de llevar a la forma pendiente ordenada al origen, porque es la única manera en que yo puedo calcular la pendiente desde una ecuación de una recta. Por lo tanto, comienzo con operaciones inversas. Sabemos que la operación inversa tiene el objetivo de dejar despejada la y, por eso aquí hay un menos kx. Y una suma, la operación inversa es una resta, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, y a partir de ahí pues vuelvo a aplicar el concepto de operación inversa, y sabemos que la operación inversa que se ve ahí es una división, tengo una multiplicación, la inversa es una división, de donde entonces yo veo que la y es igual a menos kx más 9 dividido entre k menos 1. Obviamente, y sabemos que con la experiencia que van teniendo, va a haber algunos pasos que se puedan saltar, obviamente explicándolos, y de ahí yo aplico el concepto de operación de fracción parcial, y aquí obtengo que la y es igual al menos kx que tenía dividido entre el k menos 1, la operación del numerador se deja, el signo del numerador se deja, dejo un 9 entre k menos 1, y de ahí en el momento que realizo operaciones, obtengo entonces que la y se expresa como un signo que es menos. Coeficientes es un k entre k menos 1. ¿Por qué? Porque todos esos que están relacionados no son variables. Si se dan cuenta, la y, la k y la x son letras, pero sin embargo, las únicas dos variables que considero desde un principio son la variable y y la variable x. Ya cuando lleguen a cálculo diferencial integral, pues cambiará un poco. Por eso se separan los coeficientes, se deja solo la variable y se expresa el siguiente número, que es así tal cual está. De aquí nosotros vemos que por el simple hecho que este número está multiplicando a la x, ese número recibe el nombre de pendiente. Vamos a llamarle pendiente 1, que es menos k entre k menos 1, y por el simple hecho que este número está solito como término independiente, sabemos que esta se llama ordenada al origen, vamos a llamarle b1, y la ordenada es precisamente el más 9 entre k menos 1. Obviamente es 0 porque se llama ordenada al origen. Y ya con eso estoy obteniendo los elementos importantes de escribir la ecuación despejando la y. Ahora bien, como ya tengo la pendiente y obtuve la pendiente porque sabía que eran perpendiculares y debe de haber una relación, me mencionan que hay otra recta y la otra recta me dicen que es esta. Esa otra recta también la voy a cambiar para que cuando hagan el ejercicio de tarea en verdad estén realizando uno diferente. Y entonces aquí podríamos decir que es un 2x más 5y menos 9 igual con 0. Le estoy cambiando para que sea un ejercicio diferente. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo porque también necesito la pendiente. Por lo tanto, por operaciones inversas, yo puedo decir entonces que el 5y es igual a menos 2x más 9. Vuelvo a repetir, estoy cambiando la ecuación lineal de primer grado con dos variables
para que sea un ejercicio diferente. Y aquí me queda que la y es igual a un menos 2x más 9 dividido entre 5, donde aplicamos el concepto de fracción parcial, al igual que lo que habíamos hecho en la otra ecuación. Y aplicando el concepto de fracción parcial, esto me queda que la y es igual a menos 2x sobre 5 más, se deja el signo del numerador, recuerden, más 9 entre 5, y de ahí, al realizar las operaciones, entonces obtengo que la y es signo menos coeficiente 2 quintos, variable x, recuerden que deben estar separados, signo, coeficiente y variable, y por último signo con el respectivo número que es 9 quintos. Recuerden que, aunque no se los hayan dicho en álgebra, esto es menos por 2 quintos por x, y este es más por 9 quintos. No se lee más 9 quintos, sino se debe de leer menos por 9 quintos. De ahí me doy cuenta que son elementos diferentes, y la multiplicación es lo que va definiendo esa separación de elementos. Signo por coeficiente por variable, signo por coeficiente. Entonces de ahí tengo que la pendiente 2 de esta es el número que multiplica la x, o sea que es el menos 2 quintos, y el número que está como término independiente, esa es la ordenada 2, y que esta, por ser ordenada, saben que es más 9 quintos, y aquí solamente escribo 0 para escribir que es una ordenada. Sabemos que con esta forma puedo graficar. La idea ahorita no es graficar, sino simplemente revisar lo que me están diciendo desde un principio. Y lo que me dicen desde un principio es que las rectas deben de ser perpendiculares. Entonces, determina el valor de la k para que esta ecuación y esta ecuación, para que esta ecuación y esta ecuación sean de rectas perpendiculares. Como ya tengo la pendiente de las dos, pues ya lo único que debo de hacer es relacionarlas a través de la condición de perpendicularidad, donde dice que son recíprocas y simétricas. Entonces, escribo, ¿cuánto vale la primer pendiente? Pues es menos k entre k menos 1. Si observan, es la misma que acá. Y ahora me dicen que para que sean perpendiculares deben de ser simétricas y recíprocas. ¿Qué quiere decir simétrica? Cambia de signo. Por lo tanto, en lugar de escribir menos, ahora voy a escribir un mes. Lo escribo solamente para fines didácticos, para que entiendan que cambia de signo. Y recíproco quiere decir que se intercambia numerador por denominador. Por lo tanto, en lugar de escribir 2 quintos, lo que debo de escribir son 5 medios. Y con eso ya estoy asegurando que el resultado de esta k va a ser precisamente el necesario para que las dos rectas, para que esta recta y esta recta sean perpendiculares. Ahora bien, ¿por qué viene esta nota de k diferente de 1? Porque si ustedes se dan cuenta, si aquí sustituyeran una k que es 1, 1 menos 1 me da 0 y 0 es una indeterminación. Entonces, decir que k es diferente de 1 es para asegurar que si te llega a dar un resultado de 1, no lo consideres. O sea, pudiera darse el caso que te diera 1. No te va a dar 1, pero si te diera el caso, entonces tendrías que decir, como desde el principio me dijiste que la k no era 1, y a mí me dio 1, entonces no hay ningún resultado. Pero insisto, este resultado solamente es para asegurar que en la división no ocurra una indeterminación, porque si ocurre una indeterminación, entonces ya no podría resolver ninguna ecuación, porque recuerden que las indeterminaciones es algo que no se puede realizar. O sea, explicando lo de las indeterminaciones, yo puedo repartir 5 pesos entre 5 personas, y me va a tocar de un peso por persona. Pero lo que yo no puedo hacer, lo que también yo puedo hacer es repartir 0 pesos entre 5 personas. Y si reparto 0 pesos, pues a cada persona le va a tocar 0 pesos. O sea, sí puedo repartir 0 pesos y a cada quien le entrego nada. Entregar nada sí se puede, porque nada más abro la mano y le cae nada. Aunque se oiga raro, ¿no? Lo que no se puede hacer es que yo tenga 5 pesos y se lo quiera entregar a nadie. Porque entregar quiere decir dárselo. Y como no se lo puedo dar, entonces, como no se puede dar la acción de dar, esto se convierte en una indeterminación. Y al ser una indeterminación es algo que no se puede realizar matemáticamente. Por eso, insisto, aquí se dice que la k no debe de ser 1. Pero solamente eso es para considerar el concepto que no puede haber una división entre 0
y que en cálculo diferencial el concepto de indeterminación pues tiene un papel bastante importante. Bueno, ya entendiendo por qué decía lo de K, y como dijo su compañera no le hice caso, está bien, no, simplemente hay que hacerle caso cuando sea igual que 1. Entonces ya igualé las pendientes, pero la simétrica y la recíproca. No las igualé, las hubiera igualado si son paralelas. Pero por eso escribí más 5 medios, porque es signo diferente e intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, para poder hacer el cálculo de la K, forzosamente voy a hacer operaciones inversas. Y al hacer operaciones inversas, pues yo sé que aquí hay un 2 que está dividiendo, por lo tanto va a multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? Pues voy a considerar al menos x, me voy a quedar con el signo menos, para que este signo menos no interfiera con el denominador. ¿Por qué luego así? Porque recuerden que si yo tengo menos 2 entre 3, esto es menos 2 tercios. Si yo tengo 2 entre menos 3, también es menos 2 tercios por leyes de los signos, más entre menos, menos, menos entre más, menos. Pero si yo tengo un menos 2 entre un menos 3, pues este me da positivo. O sea, si yo tengo un signo negativo, solamente puede estar en el numerador o en el denominador. Este signo negativo lo pudiera considerar el numerador o lo pudiera considerar en el denominador, pero no en los dos, porque la división de dos signos negativos me produce un signo positivo. Esa es la razón por la que elijo dejarlo solamente en el numerador para que sea más adecuado y más fácil de hacer operaciones. Entonces hago la operación inversa, me queda un menos 2k. Y ahora, de la misma manera, aquí tengo un k-1 que está dividiendo. La operación inversa es multiplicar al 5. Por lo tanto, realizo la operación procurando la propiedad distributiva. 5 por k me queda 5k. Más por menos me queda menos. 5 por 1 me queda 5. Y ya de ahí tengo una ecuación lineal. Ya no tengo fracciones. Lo cual ya no hay ningún problema. Por lo tanto, me voy a operaciones inversas. Recuerden que la operación inversa hay que dejar juntos los términos semejantes. De términos semejantes detecto que este y este son semejantes. Por lo tanto, hago la operación inversa con el más 5. La operación inversa del más 5k es menos 5k. Por lo tanto, eso implica que voy a hacer una ley de la suma, quedándome un menos 7k. Ley de la suma porque los signos van a ser iguales. Sumo los números, se mantiene el signo. Y en el miembro izquierdo sigue quedando el menos 5. Posteriormente, sabemos que la operación es una multiplicación, por lo tanto, realizo la operación inversa, donde la operación inversa es una división, y entonces todo el menos 7 que está multiplicando va a dividir al miembro de la derecha. Por lo tanto, me queda un menos 5 dividido entre un menos 7, y ese es el valor de k. Concluyendo con la operación, que implica solamente ley de los signos, entonces resulta que la k es 5 séptimos. Y fue 5 séptimos, pues porque nada más hice el menos entre menos. Entonces, ahí nada más le pido a la compañera que me dijo acerca de la duda, que revise todos los pasos, todos los conceptos que apliqué, y que si sus conceptos están bien aplicados y en lugar de este resultado le dio 5 séptimos, como me dio a mí, pues está bien, ¿no? Nada más sería cosa de checarlo. Y si quieres, mándame una foto por WhatsApp para que te diga si es que tienes algún error, si es que tú no lo detectas. ¿Sale bien? Bueno, Sí. ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vuelvo a repetir. Simplemente vayan revisando parte por parte. Determina el valor de k. No hay ninguna fórmula para k. La recta cuya ecuación es esta, sabemos que es general, por lo tanto se puede expresar en su forma pendiente ordenada al origen o simétrica. Y cuando me dicen que es perpendicular, ahí viene la parte importante, porque perpendicular ya me indica que debo de calcular las pendientes para que sean simétricas y recíprocas. Esa sería la clave de cómo empezar a hacer algo. Lo demás sería ir detectando qué opciones tienes. Y pues ya saben que como estas dos son perpendiculares, por eso se obtuvo la pendiente de las dos, la pendiente de la primera, la pendiente de la segunda. Y con esas pendientes ya lo único que hice fue igualarlas, pero recuerden que debe de ser esta simétrica, signo contrario, y recíproca, intercambiar numerador con denominador, que es el concepto de perpendicularidad. Bueno, sale bien. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Algún otro ejercicio que por ahí hayan tenido duda? Yo también, en la 9
La 9, espera, me deja ponerla, ¿sale bien? Sí. La 9. La 9, ajá, la 9. Pues me dice que calcule la ecuación, pero si ya me está dando 2 puntos, pues ya hago la ecuación. Ajá, Bueno, la fórmula de 2 puntos y ajá. ya tengo la ecuación. Entonces no sé qué hacer Ah, es con que, las otras 2 rectas que me está dando. ok, sale bien, Dios te pague. Bueno, fíjate bien, ¿eh? Si te diste cuenta que dijiste, calcula la ecuación de la recta. Ay, aquí no se ve. Espérenme tantito. Pensé que era marca textos. No, tampoco. No, tampoco lo hace. Bueno, entonces lo escribimos. Dice aquí que, o sea, su compañera dijo, calcula la ecuación de la recta. Y si se dieron cuenta que se quedó hasta ahí, calcula la ecuación de la recta. ¿Qué fue lo que hizo su compañera? Pues con estos dos puntos dijo, pues voy a sustituir en la fórmula y menos yp igual a la pendiente, que sería la yp menos la yq dividida entre la xp menos la xq, y la multiplico por x menos xq. Y hasta ahí se quedó. Y ya dijo, ahora ya no sé qué hacer con las otras dos rectas. Bueno, fíjense cómo lo que le ocurrió a su compañera es porque ahí se quedó y ya no siguió viendo los detalles, que definitivamente una de las cosas importantes cuando estamos resolviendo un problema es revisar los detalles. Y es que aquí dice, esta recta que tú aquí calculaste debe ser perpendicular, y para que sea perpendicular, entonces entiendo que debe de haber una pendiente que es simétrica y recíproca con la otra. Por eso te dan otras dos rectas. Entonces, voy a quitar todas las marcas, voy a copiar el ejercicio, y para copiar el ejercicio, permítanme tantito, voy a irme a Paint y de ahí vamos a copiar el ejercicio 9 y lo pegamos en una página nueva para que no tenga problemas de espacio. Y ahora sí, dejo de compartir por si se perdió algo. Y les vuelvo a compartir la pantalla del ejercicio nuevo. Ok, déjenme ir a conectar a mi hija con su otra clase y ahorita regreso. Permítame tantito.
Ok, bueno, entonces vamos a analizar lo que les mencionaba, ¿no? Ahí el detalle de lo que mencionaba su compañera es que le faltó ver que debería de ser perpendicular. Entonces, ¿cuál es la recta perpendicular? Bueno, otra vez leemos. Calcula la ecuación de la recta, que es perpendicular al segmento. Entonces, resulta que va a haber un segmento que está dado por el punto PQ. Voy a escribirlo aquí. El segmento P. Le vamos a asignar una coordenada diferente, digamos un menos 3, menos 7. Y Q le voy a asignar un número diferente, un 3,2, por ejemplo. Entonces me dicen, hay que calcular la ecuación de la recta, pero que sea perpendicular a este. En otras palabras, la ecuación de la recta no va a pasar por P y por Q, sino lo que va a ocurrir es que va a ser una recta que, por ejemplo, si el segmento está aquí, la recta debe de pasar perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. O sea, este punto P y este punto Q no me sirve para calcular la ecuación de la recta que me están pidiendo aquí arriba. Si lo que me sirve únicamente es para calcular la pendiente de la otra recta, donde la otra recta es la que sí va a ser la perpendicular. Entonces, vamos a escribirlo para que les quede un poquito más claro. Vamos a hacer la gráfica. Entonces el menos 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí tengo el punto P. Vuelvo a repetir, este punto yo lo estoy sugiriendo. Es un ejercicio diferente. Y el punto Q es 3,2. Entonces aquí tengo un 1, 2, 3. Aquí tengo un 2. Por aquí entonces tengo el punto Q. Y yo no quiero esta recta, sino lo que yo quiero es la recta perpendicular. Entonces la recta perpendicular va a ser una recta que va a pasar por aquí, quizás, o quizás pase por aquí, o quizás pase por aquí. Lo importante es que sea perpendicular. Eso es lo que ya yo no voy a entender ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Pues por lo mismo que habíamos dicho que es perpendicular, ya habíamos mencionado que perpendicular quiere decir perpendicular quiere decir que hay una pendiente que va a ser simétrica y recíproca con la otra. Por lo tanto, lo primero que yo hago es precisamente utilizar la fórmula de la pendiente entre dos puntos. Y la pendiente entre dos puntos ya sabemos que es la ordenada de la P menos la ordenada de la Q entre la abscisa de la P menos la abscisa de la Q. Y entonces, cuando yo realizo ya la sustitución, entonces obtengo que la pendiente del punto P al punto Q es la abscisa de la P, es menos 7, menos la abscisa de la Q, que es 2, entre la abscisa de la P, que es menos 3, menos la abscisa de la Q, que también es menos 3. Y de ahí entonces, aquí realizo operaciones. Y si yo realizo operaciones, me queda que la pendiente de P a Q es menos 9 por ley de la suma, entre menos 6 por ley de la suma, y que entonces aquí realizo otra vez operaciones, y si se dan cuenta, la operación es menos entre menos, que me da más, y el 9 y el 6 lo que yo puedo hacer es simplificar la fracción. Y recuerden que simplificar la fracción obedece a que se divide el numerador y el denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si simplifico la fracción, me queda que la pendiente de PQ es menos entre menos más, divido al 9 entre 3, que me da 3, divido al 6 entre 3, que me da 2, y de ahí ya tengo la pendiente PQ. Acuérdense que como la pendiente es positiva, habíamos dicho que de izquierda a derecha la gráfica parecía que subía, por eso es positiva, lo cual es un indicio que sí hicimos bien el cálculo de la pendiente, y pues ahí vamos. Bueno, una vez que ya calculé la pendiente, debo de recordar que la pendiente que a mí me interesa
no es esta pendiente, no es la de 3 medios, sino yo quiero la pendiente de la perpendicular. Por lo que me están diciendo, calcula la ecuación de la recta perpendicular al segmento este. Ya calculé la pendiente de este, que fue 3 medios, y entonces la recta que va a ser perpendicular debe de ser simétrica. ¿Qué es simétrico? Que en lugar del signo más que está aquí, debe de ser un signo menos. Y recíproco quiere decir que intercambio numerador con denominador. Si yo lo intercambio, en lugar de 3 medios, pues escribo el 2 tercios. Ahí es el concepto de simétrico y recíproco. Con eso yo estoy asegurando que la otra recta va a tener esta pendiente. Ahora bien, seguimos leyendo. Ya leímos todo junto. Calcula la ecuación de la recta perpendicular al segmento. Por eso calculé la pendiente. Y luego me dicen, ¿y qué pasa por el punto? Entonces, lo que quiere decir es que va a haber un punto por el cual va a pasar la recta perpendicular. ¿Cuál punto es? Pues me dicen que es el punto de intersección entre la recta esta y la recta esta. Eso quiere decir que lo que yo debo de hacer es calcular el punto de intersección. Y ese punto de intersección es el punto por donde va a pasar la recta perpendicular. En otras palabras, lo que le faltó a su compañera simplemente fue leer un poquito más toda la frase. Acuérdense que hay que leer toda la frase hasta donde está la coma, que sería esto. Y entonces cuando leyó calcula la recta de la ecuación, calcula la ecuación de la recta, ella aquí agregó una coma y se detuvo y no continuó leyendo. Entonces fíjense cómo es importante la unión de la lengua materna, que así la llaman ahora en la primaria, porque hasta la coma es donde me debí de haber detenido. Y eso pues es normal, ¿no? Recordemos que en México se tiene, en términos generales, la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a leer, y precisamente por la lectura luego vienen algunas imprecisiones, ¿no? De hecho, yo les puedo decir que en alguna época a mí no me gustaba leer hasta que empecé a pedir trabajo, porque una de las cosas que te piden cuando estás pidiendo trabajo es que leas y leas bien. Entonces ahí entendí lo importante de leer, ¿no? Aparte en la maestría también tenía que leer mucho y eso me ayudó bastante, ¿no? Bueno, regresamos. Entonces voy a sugerir otras dos rectas diferentes a estas dos para que se vea, ¿no? Entonces vamos a suponer que es la recta 4x menos 7y más 12 igual a 0. Y la otra recta es la 4x más 2y menos 5 igual con 0. Bueno, entonces, ¿por qué escribí aquí 4 y 4? Pues porque también aquí me están proponiendo un 3 y un 3. Los otros son diferentes. Lo que procuré dejar es que los coeficientes fueran iguales. Ahora bien, ¿qué debo de hacer para calcular el punto de intersección? Pues sabemos que debo de resolver el sistema de ecuaciones. Y para resolver el sistema de ecuaciones, lo que debo de procurar es que los coeficientes sean simétricos. Ya sabemos que simétricos quiere decir diferente signo. Por lo tanto, si ustedes observan, este 4K y este 4K tienen el mismo número, pero no son simétricos. Entonces, para que sean simétricos, lo que voy a hacer es que a la recta, a la ecuación primera, lo voy a multiplicar por un signo menos, y multiplicándolo por un signo menos considerando la propiedad de la igualdad, donde la propiedad de la igualdad me menciona que debo de escribir lo mismo, debo de realizar la misma operación del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces escribo, si multiplico me queda un menos 4x, menos por menos es más 7y, menos por más menos 0, igual 0 por menos, como el 0 no tiene signo, es un concepto abstracto que no tenga signo, pues se deja en 0. Escribo la otra, que también es un 4x más 2y menos 5 igual con 0, y de ahí ya puedo hacer el sistema de ecuaciones. Acuérdense que la palabra sistema quiere decir operaciones entre fracciones. Entonces al hacer un sistema voy a hacer operaciones entre estas dos ecuaciones, y al hacer las operaciones me doy cuenta que menos 4 más 4, al ser una resta, pues a 4 le quito 4, obviamente me queda 0, no se cancela, no existe la cancelación, a 4 le quito 4, por eso queda 0, y aquí es ley de la suma, por lo tanto me queda un más 9y, aquí también es una ley de la suma, me queda un menos 17 igual a 0, de ahí entonces lo que debo de hacer es la operación inversa,
Y con la operación inversa me queda entonces que 9y es 17, la operación inversa a la resta es la suma, y la operación inversa de la multiplicación es la división, por lo tanto de ahí ya puedo decir que la y es 17 sobre 9. Y ahí ya tengo la ordenada del punto de intersección. Recuerden que el punto de intersección no lo conozco, apenas lo voy a conocer. Sugerí ecuaciones diferentes, por eso los resultados me van a dar diferentes, pero la idea es que entiendan qué es lo que hay que hacer en el momento de hacer la tarea. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues lo que sigue es que voy a sustituir el valor de la y en la ecuación más sencilla. ¿Cuál es la ecuación más sencilla? La que tenga los coeficientes más pequeños. Si se dan cuenta que hay un 4, un 7 y un 12, aquí hay un 4, un 2 y un 5, el 2 y el 5 son más pequeños que el 7 y el 12, por lo tanto sustituyo el valor de la y en esa ecuación, que es la ecuación con coeficientes más pequeños. Por lo tanto, escribo entonces que aquí tengo un 4x más 2 que multiplica el valor de la y, que habíamos dicho que es 17 novenos, y que si me das 17 novenos no se asombren, solamente es un número fraccionario, no tiene mayor implicación, menos 5, igual con 0. De ahí me doy cuenta entonces que hay que realizar operaciones, el concepto de operación, porque hay una multiplicación. Si hay una multiplicación, pues resulta que sabemos que aquí abajo hay un 1, se multiplica el 2 por el 17 y el 1 por el 9, por lo tanto debo de escribir 2 por 17 que me da un 34, ese es el concepto, numerador por numerador y denominador por denominador, 9 menos 5 igual con 0. De ahí me doy cuenta que hay términos semejantes, que son los números, por lo tanto tomo la decisión de hacer operaciones, y entonces aquí tengo un 4x, y de aquí tomo la calculadora para no meterme en mayores complicaciones, y escribo 34 novenos, acuérdense que en la calculadora hay una tecla de fracción, le resto el 5 y como resultado obtengo un menos 11 novenos. Menos 11 novenos, que me lo da directamente la calculadora cuando vuelvo a oprimir la tecla de fracción. La calculadora me da la fracción impropia o la fracción con enteros. Entonces, como ya no puedo hacer operaciones porque este es un término con variables y este es un término con números, pues lo que hago es operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, aquí tengo un 4x que es igual, la operación inversa la resta es la suma, 11 novenos. Y entonces, ahora está con fondo musical. Y entonces, la operación inversa es que aquí hay un 4 multiplicando. La operación inversa de la multiplicación es la división. Sabemos que los números que dividen se escriben en el denominador. Por eso este 4 va a multiplicar al 9 para ahorrarme la división de fracciones. Por lo tanto, de aquí puedo escribir que la x es igual a 11 entre 9 por 4. Voy a dejarlo escrito así para que me entiendan que el 4 que está multiplicando ahora divide. El 4 está dividiendo el 11. Recuerden que los números que dividen se escriben en el denominador. Y entonces al hacer operaciones ya me queda que la x es 11/36. Como no se puede simplificar, ahí se queda el resultado y entonces tendría un punto de intersección donde ese punto de intersección, que vamos a llamarle T, tiene coordenadas 11/36, 17 novenos. Y entonces, ahora sí, vamos a acordarnos. Calcula la ecuación de la recta perpendicular al segmento este. Como es perpendicular, por eso calculamos la pendiente de la perpendicular, que fue menos 2/3. Y luego me dicen, ¿qué pasa por el punto de intersección de estas dos rectas? Y el punto de intersección lo acabamos de obtener. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora, con toda la información que ya tenemos, la que nos sirve es precisamente la pendiente de la perpendicular, que es 2/3, y el punto. Y con esos dos datos, lo que voy a hacer, como decía su compañera, es calcular la ecuación de la recta. Solamente que no voy a calcular la ecuación utilizando la forma de dos puntos, sino voy a utilizar la forma
punto pendiente, que precisamente es una fórmula, y que yo sé que es la y que no conozco menos la y que sí conozco, que es la del punto T, igual a la pendiente, que en este caso dijimos que era la pendiente de la perpendicular, y que va a ser multiplicado y que va a multiplicar a la abscisa que no conozco menos la abscisa del punto que sí conozco, que es la T. Entonces, fíjense la gran diferencia entre lo que nos propuso su compañera y lo que es todo el ejercicio, ¿no? Entonces, sugiérole, no es un no, cuando nosotros estamos iniciando en una materia, nosotros no podemos decir que hay errores, sino lo que decimos es que hay imprecisiones, porque falta desarrollar las habilidades de los alumnos para que vean qué es lo que me hace falta. Entonces, todos ustedes están en un proceso de desarrollo, por eso es importante que nos expresen las dudas, para que en cada duda podamos ver cómo puedo ayudarte para que desarrolles tus habilidades cognitivas y obviamente amplíes tus horizontes y puedas ser cada vez mejor estudiante, ¿no? Por eso es bueno que me expresen sus dudas y precisamente por eso se da las sesiones de dudas, ¿no? Entonces, hago la sustitución. Si yo sustituyo, me queda entonces que la ordenada que no conozco menos la ordenada del punto que sí conozco, que acabo de calcular, que es 17 novenos, y que obviamente es diferente a lo que venía en el problema, en el enunciado original, es la pendiente de la perpendicular, que acuérdense que habíamos dicho que era menos 2/3, porque la del segmento era 3/2, y la de la perpendicular debe ser simétrica y recíproca, multiplicada por la abscisa menos la abscisa que sí conozco, que es 11/36. De ahí entonces, pues ya todo lo que hace falta simplemente es realizar operaciones. Por lo tanto, si realizo operaciones, me queda que la ordenada menos el 17 novenos es, aquí hay varias operaciones, vamos a ver qué es lo importante que haga. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un 3, que este 3 me va a causar ciertos problemas, porque tendré que multiplicar los denominadores y este 3 por 36 me va a dar un número más grande. Por lo tanto, en lugar de operaciones, mejor hago operaciones inversas. Y yo digo, este 3 que está aquí, mejor que multiplique al miembro derecho. Y si multiplica al miembro derecho, aquí es, no es cierto, aquí hay un 3y y luego aquí hay un 3 que multiplica al 17. Y ese 3 por 17 es un 51. Y entonces aquí no es 17, sino aquí es un 51. Es un 51. Y este 9, obviamente el 3 es un numerador que multiplica nada más al numerador, pero no multiplica al denominador. Por eso dejo el 51 entre 9. Que si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer aquí un preámbulo. Fíjense, si yo dejo el 3 por el 17, fíjense cómo se ve aquí que el 3 y el 9 se pueden simplificar. Entonces conviene más, en lugar de hacer la operación, dejar solamente expresada la multiplicación, porque este 3 puede simplificarse con este 9 y eso va a hacer obviamente que los resultados tengan números más pequeños. Si se dieron cuenta, me va a dar un 51, pero si me espero por tener la misma jerarquía, la multiplicación y la división, eso me puede redundar o me puede llevar a que el resultado sea con números más simples. Bueno, ahora aplico la propiedad distributiva aquí. El menos 2 va a multiplicar a la x y va a multiplicar al menos 36. Por lo tanto, vamos a hacer la multiplicación. Me va a quedar un menos 2x, menos por menos me da más. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Este 2, voy a dejar el 2 indicando la multiplicación con el 11 dividido entre 36. Lo hago solamente para que los números me den más pequeños. Si quieren hacer la multiplicación, no pasa nada. O sea, no es algo importante. Lo único que estoy buscando es que los números sean más pequeños. Bueno, fíjense. Al hacer la operación, que básicamente lo que voy a hacer es simplificar la fracción. Y si se lo estoy enseñando es para que tengan más elementos.
más recursos. Si yo simplifico la fracción, resulta entonces que el 3y sigue siendo 3y menos, si simplifican el 3 y el 9, para simplificarlo, el 3 lo dividen entre 3, el 9 lo dividen entre 3 y les va a quedar 17 tercios igual a menos 2x más, si al 2 le obtienen mitad y al 36 le obtienen mitad, les va a quedar 18 y con eso ya les quedó números más simples, que obviamente si lo hubieran hecho en la calculadora pues también les hubiera dado, ¿no? Solamente es para que vean la parte aritmética y que posteriormente les ayude cuando lleguen a cálculo diferencial y a integral. Bueno, sabemos que en todas las ecuaciones debe de estar igualado a 0, pero también sabemos que todas las ecuaciones no deben de tener denominadores, porque si tienen denominadores son ecuaciones más complejas. Por lo tanto, lo que hago es aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad es que puedo multiplicar miembro izquierdo y miembro derecho por el mismo número. Recuerden que la propiedad de la igualdad obedece a que puedo hacer la misma operación en ambos miembros de la igualdad. Esa es la propiedad de la igualdad. Entonces, tendría que ver por qué número me conviene multiplicar para que se quite el denominador 3 y el denominador 18. Si ustedes observan, lo más conveniente y que me enseñaron en álgebra es multiplicar por el mínimo común múltiplo, o sea, por el múltiplo común a los dos números. Y el múltiplo común a los dos números siempre es el número más grande, o generalmente es el número más grande, porque si se dan cuenta el 18 es múltiplo de 18 y el 18 también es múltiplo de 3. Lo que se va a lograr con esto es que la ecuación sea, pero sin denominador. Entonces, realizo la multiplicación. Vamos a agarrar la calculadora para que sea más simple y rápido. Si multiplico el 18 por el 3, me queda 54. Entonces aquí escribimos un 54y. Para no meterme en problemas, multiplico el 18 por 17 tercios. 18 por 17 tercios, que me da 102. Y lo igualo con la otra. Si multiplico el 18 por el 2, me queda menos 36x. Y si multiplico el 18 por el 11 18avos, no sé si se dan cuenta que el 18 con el 18 se hace la unidad y simplemente va a quedar 11. Si no lo ven, pues háganlo con la calculadora, ¿no? No hay ningún problema. Por último, yo debo de expresar todos los resultados en la forma general. Por lo tanto, hago operaciones inversas para que la ecuación quede igualado a 0. Y eso implica que aquí tengo una resta, la operación inversa es una suma. Recuerden que la x siempre debe de quedar con signo positivo. Me queda aquí un 36x. La y queda con el mismo signo, que es 54y. Y por último, aquí tengo una operación suma, cuya operación inversa es la resta. O sea que le resto 11 a 102. Y al restar 11 me va a quedar entonces un menos 113 igual con 0. Yo puedo pensar en simplificar la ecuación, que simplificar la ecuación es dividir entre 2. El 113 no es divisible entre 2. Podría dividirlo entre 3, pero el 113 tampoco es divisible entre 3. Por lo tanto, puedo concluir que esta es la ecuación de la recta. Y solamente para que les quede claro, si ustedes se acuerdan, el punto por el que iba a pasar esta recta era 11/36. Lo voy a expresar en expresión decimal. Este es 0.3 y este 19 novenos en expresión decimal es 1.8. Eso quiere decir que el punto T está en punto 3, en punto 3 1.8. Esto solamente es para que captemos la última parte, que está por aquí el punto T, ahí es el punto donde se cruzan las dos rectas. Y la ecuación que acabo de calcular, esta última, es una ecuación que estoy seguro que va a ser perpendicular a ese segmento y que pasa por el punto de corte de las otras dos rectas. Si se dan cuenta, nunca grafiqué las otras dos rectas porque iban a ser muchas más líneas, pero de ahí lo importante es que es el punto T. Entonces, ahí lo único, insisto, ¿no? Lo único que faltó en la duda que me dijo su compañera es que obviamente todos los alumnos estamos en desarrollo y en crecimiento y que hay algunas acciones, costumbres, formas que traemos desde hace tiempo y que debemos de ser abiertos al cambio para que en el caso específico de su compañera lea un poquito más y en el caso de varios leamos bien hasta que
llegamos a la coma y entonces entender bien el sentido del problema para no quedarnos con una primera impresión, ¿no? O sea, digamos que no es un error, solamente son imprecisiones que vamos ajustando sobre la marcha para tener buenos resultados en el momento que presentemos alguna evaluación. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? Ok, sabemos que si tienen dudas abran el micrófono y si no tienen dudas, pues no pasa nada, ¿no? Entonces voy a... Dime, ¿qué pasó? Hola, dime. ¿No? Ok, bueno, ¿algún otro ejercicio en el que hayan tenido dudas porque lo hicieron, lo intentaron y se atoraron en alguna parte? Voy a hacer una pregunta, ¿y si lo hago con punto decimal, también me podría salir? No, porque acuérdate que en matemáticas no existen las expresiones decimales. Entonces, nunca, en ningún ejercicio de mate hay que utilizar expresiones decimales. Hay muchos maestros, lo entiendo, que lo permiten, sobre todo los maestros que están en la red, ¿no? Pero nunca se utiliza la expresión decimal porque para empezar no es ni un número. O sea, los números decimales no existen. Se llama expresión decimal. O sea, que un número racional que es 3/5, bueno, un número racional que es 1/3, la expresión decimal es .33, pero esa expresión decimal no es exacta. Por eso no se considera como un número, se considera como una expresión para que entiendas algunas situaciones que son más fáciles de entender con expresión decimal que con números decimales. Nunca, nunca, jamás utilicen números decimales porque no existen, nunca existen expresión decimal en sus ejercicios, más que al final pudieran utilizarlo. Pero siempre se va a trabajar con números racionales o con números enteros. Nunca, jamás, con expresiones decimales. ¿Sale bien? Gracias. Ok. En física también, bueno, no sé qué maestros de física hayan tenido, pero la física como debe de ser es igual. Nunca se utiliza la expresión decimal hasta el final. Y eso obviamente me lleva a un grado de complejidad más fuerte en las materias, ¿no? Pero pues así era. Bueno, a mí me lo enseñaron así cuando iba en Boca 9. Era haz todo y hasta el final, y solamente hasta el final, utiliza la calculadora y entrégame 10 decimales de exactitud, porque si no está mal tu ejercicio, ¿no? Actualmente no sé si sea igual o ya cambió, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro ejercicio que no hayan entendido? ¿Algún otro comentario? Yo, profe, Dime. 18. El 18. ¿Qué pasó con el 18? Porque tenemos la distancia de el punto a la recta, pero Ajá. tenés que obtener el valor de K. Yo sustituí la distancia en la fórmula, pero ya después me atoré porque tenía que darme dos valores de K. Ok, muy bien, hecho. Ahorita te lo resuelvo. Sale bien. Entonces nada más dejen preparar. Y vámonos al 18. Listo, se los voy a compartir por si en el proceso se perdió algo. Ok, bueno, entonces lo que menciona su compañera es que en el 18 lo que hizo fue la sustitución en la fórmula. Y obviamente al sustituir la fórmula, pues ya le debió de haber dado un resultado. Pero aquí en el resultado dan 2. Ahí es donde vendría la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Resulta que, primeramente, vamos a leerlo para que veamos los puntos a atender. Cuando dice obtenga el valor de K, sabemos que para K no hay ninguna ecuación. Luego me dicen, si la distancia de un punto, ya me dan punto a la recta, fíjense cómo ya ahí en ese enunciado, en esa parte del enunciado, ya me dieron a entender que forzosamente necesito utilizar una fórmula. Y esa fórmula que voy a utilizar es precisamente la de la distancia de un punto a una recta. Entonces yo puedo escribir la fórmula. Y si escribo la fórmula, sabemos que la distancia de un punto a una recta es el valor absoluto de ax más by más la c mayúscula dividida entre la raíz cuadrada
de a cuadrada más b cuadrada. Ok, entonces, de esa parte donde dice distancia de un punto a una recta, ya sabemos que hay que utilizar la ecuación. Ahora, ¿cuáles son los puntos? ¿Qué es lo que voy a sustituir? Pues voy a sustituir el punto y voy a sustituir los coeficientes de la recta. Y también me están diciendo que esa distancia es 5. Entonces, todo eso es lo que yo debo de sustituir y todo eso es lo que debo de tomar en cuenta. Esos los voy a cambiar. Vamos a decir que ahora el punto es el punto 3,1 y que la recta es 7x más 10y más k igual a 0. Y vamos a dejar la distancia 5. Vamos a cambiarle, que la distancia sea 6. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente es hacer la sustitución de esos datos que me están dando en la fórmula. Tengan en cuenta que estoy cambiando todo para que el ejercicio sea diferente, ¿no? Entonces, primeramente, ¿cuál es la distancia del punto a la recta? Pues ya me están diciendo, es igual a 5. Eso nos lo dice en el enunciado. Y acá, en el cambio de datos, le estoy diciendo que es 6. Por eso ahora estoy sustituyendo en el miembro izquierdo. Luego, valor absoluto. ¿De quién? De A. Dijimos que la A iba a ser el coeficiente. O sea, esta A es este coeficiente que es 7. Por lo tanto, lo que hago es sustituir el 7. Luego habíamos dicho que teníamos que sustituir la X. Pero la X que está aquí no es la X que está acá, sino la X que está aquí hace referencia a la abscisa del punto donde voy a calcular la distancia. Por lo tanto, lo que vamos a sustituir es un 3. 7 por 3. Luego, dice que debe ser más b. Y ese más b es el signo y el coeficiente de la recta. Por lo tanto, voy a sustituir un más 10. Más 10. Y luego menciona que voy a sustituir una y. Pero la y habíamos dicho que no es la y de la recta, sino la y es la ordenada al punto al cual le voy a calcular la distancia. Por lo tanto, si hago la sustitución, aquí multiplico por un 1. Y por último, esta c es el término independiente en la ecuación de la recta. Entonces, en este caso, lo que me están pidiendo es un más k. Entonces, aquí es un más k. Y lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de esta A, que es esta A, o sea, es esta A. Y entonces vamos a escribir aquí un 7 al cuadrado más una B al cuadrado, donde esta B es esta B y precisamente es esta B. Por lo tanto, aquí escribo un 10 al cuadrado y cierro las barras de valor absoluto. Entonces, vamos a continuarle. Lo que yo veo es que debo de realizar operaciones, y si yo realizo operaciones, entonces obtengo que el 6 es el valor absoluto de 7 por 3, aquí me da un 21, más 10, más k, entre la raíz cuadrada de 49 más 100. Por lo tanto, en el momento que realizo operaciones, acuérdense que este es un ejercicio que inventé, por lo tanto los valores me pueden ver medios raros. Al hacer operaciones, entonces obtengo de la operación que tengo un 6 igual al valor absoluto de, aquí tengo un 31 más la k, no son términos semejantes, entre la raíz cuadrada de 100 más esto, me queda 149. Obviamente aquí cierro las barras de valor absoluto. Cierro las barras de valor absoluto y ahí quedó. Ahora bien, aquí viene la pregunta de su compañera. Su compañera me dijo, ya tengo el valor de una k, pero me falta la otra k. ¿De dónde surge la otra k? Pues la otra k surge precisamente de estas barras de valor absoluto. Recuerden que estas barras de valor absoluto lo que están haciendo es que me quitan el signo, ya sea negativo y ya sea positivo. ¿Cuál es el signo negativo o positivo que surge? Pues porque recuerden que en una raíz siempre hay dos signos, un positivo y un negativo. Por lo tanto, con estas barras de valor absoluto, lo que se hace es que estoy quitando los dos signos de la raíz, específicamente el negativo,
Y también estoy quitando el signo del numerador en dado caso que me hubiera dado un negativo. De todas maneras, menos entre menos me da más. Y entonces, o un más entre menos me da menos. No importa qué signos haya. Siempre las barras de valor absoluto me van a quitar los signos. Eso quiere decir que en este caso específico de este ejercicio, donde estoy calculando el valor de la K, aquí van a surgir dos opciones. La primera opción va a deberse a que yo voy a considerar que este 6 va a ser igual a 31 más K entre más la raíz de 149, considerando el signo positivo de la raíz. Esa es la primera opción de la K. Y la segunda opción de la K es que provenga de un 6 igual al 31 más K, pero ahora considerando el valor negativo de la raíz cuadrada de 149. Entonces, por eso su compañera solamente obtuvo una K, porque lo que se ve luego es que esto es positivo por las barras de valor absoluto. Pero al considerar el valor de la K, debo de pensar que pueden haber dos posibilidades, una con valor positivo y otra con valor negativo, ya sea que provenga el valor negativo del numerador o que venga el valor negativo del denominador. Las dos pudieran ser posibles. Y entonces, ahora sí, ya entendiendo ese concepto, que es un concepto de álgebra, más bien de aritmética, porque es cambiar los signos, entonces yo ya puedo realizar la operación inversa en ambas. Vuelvo a repetir, como inventé este ejercicio, no me va a quedar un número tan bonito como 24 y 146, me va a quedar un número más raro, pero de todas maneras lo importante es entender el procedimiento. Por lo tanto, si aquí tengo una raíz que está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Se me olvidaba antes que recuerden que siempre que hay una raíz hay que revisar si se puede factorizar, si se puede racionalizar. Entonces reviso si el 149 se puede dividir entre 3, que no se puede. Si el 149 se puede dividir entre 7, que tampoco se puede. El 149 entre 11, que tampoco me da entero. 149 entre 17, que es otro número primo, que tampoco se puede. 149 entre 23, que tampoco. Y ya acabaría con las primeras opciones. Por lo tanto, el 149 no se puede factorizar. Y eso implica que el resultado me va a quedar aquí un 6 que va a multiplicar a la raíz de 149 igual a 31 más K. Otra vez por operaciones inversas, insisto, este valor me está dando muy raro porque lo inventé, por eso no me da entero y bonito como en el ejercicio. Aquí hay una operación suma, la operación inversa es una resta, eso implica que me va a quedar el 6 por la raíz de 149 menos 31, y ese es el valor de la K, el cual puedo escribir igual del lado izquierdo o del lado derecho sin ningún problema, y eso sería el primer valor de la K. El segundo valor de la K proviene que al hacer la operación inversa, ahora el que está dividiendo es el menos raíz de 149, entonces vamos a escribir la operación inversa, que es menos 6 por la raíz de 149 igual a 31 más K, por lo que acabamos de hacer en el otro. También sabemos que aquí podemos aplicar la operación inversa, y entonces me queda que la operación inversa la suma es la resta, y entonces me queda un menos 6 raíz de 149 menos 31 igual al valor de la K. Habíamos dicho que se puede escribir la K del lado izquierdo, del lado derecho, sin ninguna importancia. Por lo cual, entonces, ya podemos decir que los dos valores se obtienen del concepto de valor absoluto, donde el concepto de valor absoluto me dice que se quita el signo, y de ahí surge la primera opción con valor positivo y la segunda opción con valor negativo. Obviamente cuando lo hagan en su ejercicio de tarea, les van a dar los dos valores que están aquí marcados. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Y vayan teniéndolo presente, siempre que aparezca valor absoluto, siempre en cualquier problema que aparezca valor absoluto,
hay que considerar los dos valores cuando estoy despejando algo que está dentro del valor absoluto. Como en la aplicación de la fórmula no despejamos nada que esté dentro del valor absoluto, por eso siempre consideramos el positivo, pero en este caso pues sí hay que considerar los dos signos. ¿Sale bien? Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta de otro ejercicio? Voy a dejar de compartir esta pantalla para irme a la de los ejercicios de tarea. ¿Alguna duda en otro ejercicio, jóvenes? Yo no estoy cansada. Bueno, saben que por WhatsApp ahí voy a